qué murió. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para qué era necesario la sangre del cordero? La sangre del cordero es una señal. Dios había ordenado que señalaran las puertas con la sangre. Tenían que pintar el dintel de las casas con la sangre del cordero. ¿Para qué? Para que al pasar la muerte no tocase esa casa. ¿Y quiénes habían pintado el dintel de sus casas con la sangre del cordero? Vamos a seguir viendo en el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y esa noche tenían que comer esa carne asada al fuego. El Señor había pasado por el horno de fuego. Eso era la prueba más grande que Jesucristo había pasado, hermanos amados, a tal punto que Él no, creo que humanamente Él no quería llegar a la cruz. Por eso es que Él había dicho al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no podía hacer nada sin que sea la voluntad de Dios. Jesús siempre estaba en comunión con el Padre y aún haciendo la voluntad del Padre. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Hermanos, si recordamos en el Nuevo Testamento que Jesús ha sido ese cordero inmolado. Jesús se ofreció a hacer un nuevo pacto. Esto que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, hermanos amados, era el pacto con el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, que Él no los mataría a su pueblo escogido. Por eso Dios había ordenado que pinten los dinteles de sus casas con sangre. ¿Y quiénes han sido los que han pintado con la sangre del cordero? Han sido los israelitas. Ellos han tenido que pintar el dintel de sus casas con la sangre del cordero. ¿Para qué? Porque Dios había dicho que mataría a los primogénitos. Los primogénitos tenían que morir, no solo de los hombres, también de sus animales. Y Dios estaba cuidando, protegiendo a su pueblo. De los israelitas, ni uno había muerto. Ellos no murieron. La plaga de la muerte no entró a la casa de los israelitas. Y dice el versículo 9: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hermanos queridos, Jesucristo ha tenido que pasar esa angustia, ese dolor en la cruz del Calvario. Sufrió lo que nunca nosotros tal vez hemos sufrido. A Él le clavaron con esa corona de espinas en la cabeza. Le clavaron los clavos en los pies y en las manos. Y esto está profetizado. Está hablando en este pasaje que estamos leyendo. Y dice: si no, será asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y sus entrañas, ¿cómo habrá estremecido las entrañas del Señor cuando le clavaron con esa espada en su costado? Cuando le clavaron esa espada, hermanos, acabó de salir la sangre. Y no solo la sangre, al último salió agua. Hermanos queridos, y si nosotros pensamos un poquito de cómo una mujer para tener hijos derrama sangre, también derrama agua, porque el bebé se ha formado en el vientre de la mujer
en una bolsa de agua. Así es que podemos entender que Jesucristo con su sacrificio hace nacer de nuevo a la gente. Es como que Él da a luz y nos ha dado a luz a nosotros. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Y Jesús ha experimentado ese dolor para salvar a muchos y hacer hijos para Dios. El versículo 10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, dice. Allí iba a ser el éxodo de los israelitas, la salida de los israelitas. Dios dice: eso es la Pascua de Jehová, porque iba a sacar a su pueblo del sufrimiento, pero por la sangre del cordero, por la sangre del cordero sacrificado. Y ese era una señal de la salvación para los hombres. Versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Queridos hermanos, si tú estás revestido con la sangre de Jesucristo, si Cristo ya ha intervenido a tu vida, tú tienes vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido para aquellos que creen en el Señor. Así salvó a los israelitas de Egipto nuestro Señor, pero con esta ordenanza, el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Es un mandato de Dios o no es un mandato de Dios? Dios ha mandado a celebrar la Pascua por nuestras generaciones. En aquel tiempo, hermanos amados, ese pacto que Dios había hecho con los israelitas ha sido por un tiempo, y después de un tiempo ellos murieron. Ellos no le creyeron, cayeron. Pero Dios ha mirado que el hombre ya no podía cumplir con ese pacto que Dios había hecho. Entonces vino Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo para que hiciera un nuevo pacto. Pero como Dios había mandado que se celebre esa fiesta de la Pascua por nuestras generaciones, por eso hasta hoy todavía seguimos celebrando esta cena del Señor, que ahora lo podemos entender de mejor manera. Jesús ha venido a cumplir, a hacer esa fiesta de la Pascua. Por eso en Mateo capítulo 26, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, le preguntaron los apóstoles, le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comamos? El Señor les había dicho: vayan a tal lugar y díganle a ese hombre para que les abra la puerta y preparen para la fiesta de la Pascua. El Señor es soberano, Él es dueño de todo. Él ordenó y así fue. Allí en esa casa prepararon la Pascua. Allí cuando Jesús estuvo, vamos a dar lectura, Mateo 26, versículo 26 al 29. Dios ordenó, hermanos, a celebrar esta Pascua por nuestras generaciones, pero
también tenemos que preguntarnos, ¿para qué nosotros participamos de la cena del Señor? Dios ha ordenado esto. Entonces leamos en Mateo 26, versículo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Ahí vamos a ver que la sangre de Jesucristo, con su sangre, Jesucristo ha hecho un nuevo pacto. Así dice la palabra del Señor, Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esto está con promesa, hermanos amados. Jesús ha hecho un nuevo pacto con los apóstoles, y no solo con ellos, también con nosotros. Ese es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto Jesucristo lo hizo con su sangre. Hermanos, aquel día que estuvieron comiendo la carne, la Pascua, el Señor les había dicho: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Ese momento los apóstoles uno por uno le decían: maestro, ¿soy yo? Y el otro también le preguntaba: maestro, ¿soy yo? Judas también le preguntó. Judas también estaba ahí participando de la última cena. También le preguntó: maestro, ¿seré yo? Y el maestro le dijo: sí, haz pronto lo que tienes que hacer. Hermanos queridos, entonces allí Él hace un pacto en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa sangre que ha derramado el Señor es para el perdón de nuestros pecados. Si reconocemos que Cristo derramó su sangre por amor a mí, por amor a ti, y nosotros nos volvemos a Él pidiéndole perdón, Él está listo a perdonarnos. Entonces, ¿para qué celebramos la cena nosotros? Jesús lo hizo, la última cena. Y la promesa que dio en el versículo 29 es que era la última. ¿Cuánto he deseado?, dijo el Señor, comer esta Pascua con ustedes. Y pero, ¿hasta cuándo dijo? Hasta que lo vuelva a comer en el reino de Dios. Y va a ser con nosotros. Hermanos queridos, por eso tenemos que pensar, cuando participamos de esta cena del Señor, pensemos que tal vez para nosotros sea la última vez que estamos comiendo. ¿Y qué tal esta noche o mañana Cristo vuelve? Y nuevamente vamos a comer esa cena en el reino de los cielos. No nos perdamos eso, hermanos amados. Ya está prometido. Entonces, ¿para qué celebramos la cena del Señor? Hay principios para ser obedientes, para que nosotros obedezcamos lo que Dios nos ha mandado. En 1 de Corintios 11:24, hermanos, dice la palabra: y habiendo dado gracias, lo partió. Dio gracias a Dios el Padre por el pan y lo partió. Dio gracias a Dios el Padre por el jugo de uva,
pero les aclaró a los apóstoles diciendo que este pan es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Este jugo de uva, este vino es mi sangre, que por vosotros será derramado. Todavía no se había derramado su sangre, pero ya les estaba diciendo que se derramaría. Eso dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió diciéndole esas palabras. Este acto fortalece la fe del cristiano. Ese acto que Dios ha hecho nos fortalece la fe de nosotros. Por eso creemos en Jesús. Y también fortalece la comunión entre los cristianos. Hermanos, antes no nos conocíamos. Ahora viniendo aquí a la iglesia, se conocen unos a otros. Y aún pueden llamarse por el celular. Cuando se ven en la calle se saludan. Cuando se acuerdan, oran por su hermano. Y así fortalece nuestra fe y nuestra comunión a nosotros los creyentes. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo, dice el Señor. Entonces el Señor fortalece nuestra fe. Si aún 2 nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiéramos al Padre, Él nos ha prometido que Él lo hará. Su Padre que está en los cielos lo hará. Entonces aprovechemos también eso, hermanos. Si ahora nosotros somos hijos de Dios, perdonados, redimidos por la sangre de Jesucristo, y nos ha hecho hijos de Él, y nosotros nos llamamos hermanos los unos a los otros, y como hermanos nos amamos y podemos apoyarnos aún en oración. Qué lindo es que cuando un joven o una señorita está pasando por momentos difíciles, decirle: ¿en qué te ayudo? ¿Por qué estás triste? Qué lindo es eso, hermanos. Se alegra cuando alguien te ve triste y se te acerca y te pregunta: ¿por qué estás triste? ¿En qué puedo ayudarte? A mí me alegra eso cuando me dicen: ¿puedo yo orar por usted? ¿Tiene alguna necesidad para pedir a Dios? Wow, cuánto me alegra, porque sé que alguien está orando por mí. Eso es muy lindo. Apoyémonos también los unos a los otros. Porque decimos para ser obedientes, porque Cristo había dicho en Mateo 28:20 que enseñándoles todas las cosas que les he mandado, tenemos que ir a predicar el evangelio, tenemos que ir a hablar de Cristo a otros y enseñarles todo lo que Él nos está enseñando. ¿Cómo van a aprender otros si nosotros no les enseñamos? Entonces, para eso también somos partícipes de la cena del Señor. Y otro principio es para recordar siempre el sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario, hermanos amados. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias. Y dijo nuevamente, los evangelistas, los 3 evangelistas mencionaron casi estas mismas palabras. Cuando dice el Señor: y tomó el pan y dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado. Igual también del jugo de uva. Pero ¿qué más dice en Lucas 22:19? Que lo hagan siempre. Haced esto en memoria de mí. Hagan siempre, celebren siempre esta cena en memoria de mí, para que se acuerden de mí, dice el Señor. Y Dios quiere que siempre recordemos a Él. Y si recordamos a Él, tenemos que recordar qué sacrificio es lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y dice en 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga.
Y nosotros como cristianos tenemos que seguir hablando de Cristo, hermanos amados. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que hablar de Cristo? Hasta cuando Él venga, hermanos amados. ¿Cuántos están esperando que Cristo vuelva? ¿Están esperando? Y Cristo va a volver, hermanos amados, solamente por aquellos que le están esperando. Vale la pena esperar a nuestro Salvador. Entonces dice que tenemos que seguir hablando hasta que Él venga. Y este es el nuevo pacto que Jesús había hecho. Y estaba escrito, hermanos amados, en Jeremías capítulo 31, el versículo 31. Esto dice, Dios en su palabra dice, y haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Eso dijo el Padre. Y esto, hermanos amados, se cumple. No seremos judíos ni seremos israelitas, pero por el amor de Dios hemos llegado a Cristo, a conocer a Cristo, y somos llamados cristianos y somos injertados en vez de los que han desobedecido los israelitas. En vez de ellos somos injertados. Ellos han sido desgajados. No nos alegramos por eso, pero también tenemos que orar por el pueblo de Israel, hermanos. Si Dios es soberano para injertarnos a nosotros, ¿cuánto más podría desgajarnos a nosotros? Si aún nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que nos reconozcamos de cómo estamos caminando delante de Él. Versículo 32, Jeremías 31, 32, dice la palabra, no como Dios va a hacer un pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra. Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui para ellos un marido, para ellos Dios ha sido como el esposo. Para los israelitas, hermanos, ha sido como un esposo. Pero ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron ellos? Le desobedecieron, le abandonaron. ¿Y cuántos nosotros, siendo cristianos, creyentes, a veces miramos atrás? Nos coqueteamos con el mundo, jugamos con el pecado. Dios también es celoso, hermanos amados. Así como un novio es celoso. ¿Cuántos novios hay aquí? ¿Cuántos jóvenes están de novios? ¿Qué harías tú cuando tu novia está coqueteando con otra persona? ¿Te gustaría eso? Creo que no, ¿no es cierto? ¿Cuántos esposos estarían contentos cuando su esposa está dando más confianza a otro hombre que a él? Sus problemas más está contando a un hombre y no a él. El esposo seguramente estaría airado. Y nadie quisiera eso, ni mujer ni varón. Pero Dios, miren cómo ha soportado, aunque he sido yo un marido para ellos. Pero sin embargo lo abandonaron. Y Dios no quiere eso que nosotros hagamos. Segunda de Corintios 3:2 dice, nos hace recordar el Señor cómo tenemos que ser nosotros, cómo nos mira a nosotros los cristianos el Señor. El Señor nos está mirando a nosotros como cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Tú y yo somos cartas abiertas, hermanos. La gente nos está observando de cómo somos nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Estamos dando un buen testimonio o estamos avergonzando a nuestro Señor? Muchos están avergonzando a nuestro Dios. Son creyentes. Aún están participando en la cena del Señor, pero tengan mucho cuidado, hermanos amados. No podemos jugar con la salvación. Nuestro Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso en 1 de Corintios capítulo 11, 27 nos dice el Señor que nosotros para aún participar en la cena del Señor tenemos que escudriñarnos todavía nosotros. Nosotros tenemos que mirarnos, tenemos que preguntarnos nuestra conciencia de cómo estamos delante del Señor. O estamos comiendo como un pan cualquiera.
Tengamos mucho cuidado de eso, hermanos amados. Por eso dice la Biblia en ese mismo pasaje en 1 de Corintios 11, 27, 28. Por eso, por estar comiendo la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, muchos están enfermos en las iglesias y algunos están muriendo, dice la palabra del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos amados, de cómo estamos. Recuerden siempre que nosotros somos cartas abiertas, somos cartas de Dios. ¿Eres una carta abierta que te pueden leer? Así tenemos que ser. Y tú mismo, tú misma, di, yo soy una carta abierta. Y que los hombres pueden leer, pueden conocerme, pueden ver mi vida, mi testimonio de cómo soy. Entonces demos un buen testimonio, hermanos amados. Y también celebramos la cena del Señor para confesar que por la sangre de Jesús tenemos perdón de pecados. Mateo 26, 28. Por muchos es derramada la sangre del Señor para remisión de los pecados. Eso ya estaba profetizado en Éxodo capítulo 24. En el Antiguo Testamento, en el versículo 6 y 8, dice Moisés tenía que derramar sangre sobre el altar, la mitad de la sangre del sacrificio del cordero. La mitad tenía que derramar sobre el altar y la mitad tenía que derramar sobre el pueblo del Señor. Es una señal de que hay remisión de pecados, para perdón de pecados. Cuando Dios ve sangre en nuestra casa, pasa la muerte por encima. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo de Dios? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Y si vuestra casa está escondida con la sangre de Cristo, ¿les tocará la muerte? No, hermanos. Para eso está el perdón. Si tenemos que pedir perdón al Señor, pidámosle. Si has pecado y estás consciente de que has desobedecido o has pecado, díselo al Señor, perdóname. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos, hermanos amados. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el que ha redimido nuestras vidas. Él nos ha comprado a pesar de que estábamos perdidos. No teníamos esperanza. Hermanos, inmerecidamente hemos recibido esa salvación tan grande que Dios nos ha dado por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, creo que estos versículos son tan conocidos en Isaías 53, que Jesucristo ha sido como un cordero manso llevado al matadero. Él no abrió siquiera su boca, Él ha sido desfigurado. Hermanos, Él a tal punto ha tenido que llegar por amor a nosotros. ¿Cuánto ha sufrido? ¿Quién sufriría así? Yo no daría a mi hijo por amor a ti, hermano. Si alguien me dijera, Américo lo van a matar, y si tú das a tu hijo para que muera en vez de Américo, Pastor Américo, perdóname, yo no daría por ti a mi hijo. Pero Dios sí lo pudo dar. Dios sí lo pudo dar al único, a su amado Hijo. Hermanos, cuánto dolor para el Padre cuando Cristo estaba sufriendo en aquel madero, en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios el Padre no soportaba mirar el pecado, pero Cristo se había cargado tus pecados y mis pecados. Y al ver el sufrimiento de su Hijo, tal vez el Padre ha tenido que esconder sus ojos para no mirar el sufrimiento de su Hijo. Y en ese momento Cristo percibió ese dolor tan grande. Y por eso al Padre le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no le ha abandonado, porque también el Padre estaba sufriendo junto con Jesús ese dolor.
Cuando su padre veía cómo se derramaba su sangre, cuánto dolor habría en el padre, pero más pudo su amor por su creación, que somos nosotros, y somos comprados por precio de sangre. Hermanos queridos, creo que ya el tiempo me ha ganado, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Agarrando un pan, dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermanos, ¿y nosotros qué somos? ¿Somos el cuerpo de Cristo o no? ¿Tenemos que sentirnos los unos a los otros o no? ¿Tenemos que amarnos los unos a los otros o no? Y de antes recordaba un poco cuando dice las orejas y la nariz hablaban y decían: ¿por qué no se nos tiene que estar colgando? La oreja diría: no, ¿por qué se me tiene que estar colgando esos lentes? Y la nariz también decía: y a mí también, encima de mí todavía se monta. ¿Qué beneficio saco de los lentes? Y un día el hombre estaba corriendo y se cayó y se rompió la nariz, porque sus ojos no miraban bien, pues, y para eso usaba los lentes. A veces, hermanos amados, claro, todo el cuerpo sirve. Los unos a los otros nos apoyamos. Nuestros ojos ven algo y nos antojamos. Por ejemplo, vemos un lechón quizá, ¿no? Y me antojo y me compro. Lo meto a mi ojo, lo tengo que poner a mi boca, pero el ojo se antojó. Y el ojo ni siquiera va a comer, pero sí quería. Entonces, así, hermanos amados, los unos a los otros nos apoyamos, nos colaboramos y todo el cuerpo se beneficia. Así, de la misma manera, nosotros como hermanos, como somos cuerpo de Cristo, tenemos que apoyarnos, ayudarnos en todo aspecto, hermanos. Y nosotros celebramos la Santa Cena, o la cena, como decimos, ¿no?, por gratitud, y para que nosotros también aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a alabar, adorar a nuestro Dios. Porque aquí en la tierra es una preparación para llegar al reino de los cielos. Y allí adoraremos al Padre por los siglos de los siglos. Y nos vamos a unir con millares y millares de ángeles que vamos a adorar al Padre. Entonces, para eso celebramos también la cena, porque estamos haciendo prácticas de alabanza desde aquí de la tierra. Porque en Apocalipsis 5:9 dice el Señor, hermanos amados, en el cielo dice: cantaban cánticos diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblos y nación. Y así le cantaremos al Señor. Este es el cántico que van a cantar y que vamos a cantar, hermanos amados. Entonces todos decían, dice: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el honor. Eso dice en el versículo 13 y 14. Y los seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban delante del Señor, echando sus coronas, y así le adoraremos allá en el reino de los cielos, hermanos. Y también celebramos la cena del Señor para anunciar el regreso del Señor. ¿Cuántos creen que Jesús regresará? En algún momento, en abrir y cerrar de ojos, volverá el Señor, hermanos amados. No sé cómo nos encontrará, usted solamente sabe. Apercíbase, arregle su vida espiritual para encontrarse con el Señor, encontrarse cara a cara con el Señor. Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice la palabra del Señor. Y voy a terminar. Celebramos la cena del Señor para participar de la vida eterna. Estamos aquí en la tierra
moriremos un día, nuestro cuerpo es mortal, moriremos, seremos enterrados, pero un tiempo estaremos como descansando aún en el cementerio, pero que el Señor nos resucitará, el Señor nos pastoreará aún más allá de la muerte. Hermanos queridos, para el Señor vivimos y somos y nos movemos. El Señor nos ha creado en Jesucristo, con Él y para Él. Entonces, dice la palabra del Señor para animarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el versículo 54 al 56. Con eso terminamos. Lean ese pasaje, hermanos amados. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es necesario comer su carne. La carne del cordero inmolado es necesario comer. Cristo dijo agarrando el pan: este es mi cuerpo. Y nosotros comemos en la cena el pan, hermanos queridos. Por eso dice: este es mi carne, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor nos ha de resucitar. Versículo 55. Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si tú participas de la cena del Señor, tú permaneces con Cristo. Y Cristo permanece contigo. Él está en ti. Entonces hay garantía para nuestra vida. Solos no vamos a poder vencer ni siquiera el pecado. Pero con Cristo, hermanos amados, somos poderosos. Él nos ayuda a vencer. Si Él ha vencido aún a la muerte, ¿cómo no nos ha de ayudar a vencer el pecado, hermanos amados? Cristo nos está esperando. El Señor está anhelando también de tener comunión contigo, de hablar contigo. Deja oír tu voz con el Señor. Deja que Él te abrace. Deja que Él te acaricie. Deja que Él te susurre a tus oídos, que te hable, y Él te dirá: hijo mío, te amo. Y tenemos esa esperanza, un día verlo al Señor. Y mientras tanto, mantengámonos en comunión con el Señor, celebrando la cena del Señor. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos amados. Pueden tomar o pueden ponerse de pie. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra que hemos escuchado acerca de la Pascua y cómo es la celebración de la cena del Señor. ¿Para qué celebramos? Agradezcamos al Señor. Querido Padre, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre Santo, por haber hecho esta obra grandiosa, por habernos mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias porque Cristo ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y ese pacto, ese nuevo pacto, Señor, es derramando su preciosa sangre. Y por la sangre derramada tenemos comunión contigo, Padre. Te damos gracias. Guárdanos, Señor, hasta el día de tu venida. Tu sangre es propicia para nosotros. Nos escondemos bajo tu sangre poderosa y nuestra vida estará segura, Señor. Y un día llegaremos a tu presencia, al reino de los cielos, Señor, donde nos sentaremos y tú mismo nos servirás esa cena allá en el reino de tu Padre. Señor, estamos muy agradecidos por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Por favor, tomen asiento. Vamos a celebrar
la cena del Señor. Lo importante es, ya hemos escuchado la importancia de ser partícipes de la cena del Señor. Jesucristo ha tenido que dar su vida por nosotros, entregar su precioso cuerpo y derramar su carne. Eso es lo importante. Ya dijo mi esposa, yo no puedo dar a mi hijo por alguien de ustedes. No, pero Dios dio a su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Hermano, es la importancia. Es necesario entender y comprender la palabra de Dios. Hoy vamos a celebrar, pero ¿quiénes podemos celebrar? El que ya entregó su vida al Señor. ¿Y cómo es eso? El que ha reconocido que es pecador. No solamente es creer, todos creemos. Hasta el diablo cree y tiembla. Creer es reconocer que Cristo dio su vida por nosotros. Pero hay que hacer la segunda parte. Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. San Juan 1:12 dice: si creemos y recibimos, recién nos hacemos, ¿qué? Hijos de Dios. Recién somos hijos de Dios. Es cierto que Dios ama a todos. Ama al pecador también. Pero quiere que este pecador reconozca sus pecados y entregue su vida al Señor. Así como ese borrachito vino, no sabía dónde estaba, pensaría que estaría en otra cantina. Pero el pastor Amir que le trajo, le dijo: siéntate ahí. Yo así fácilmente no soy, ¿no? Yo digo, vuelve, regrese cuando tú ya estés, ¿no?, consciente. Porque muchas veces creen que nosotros de repente podemos hacer algo a él. Pero qué bueno que él dijo: siéntate. Reaccionó y recién ha ido entendiendo de que estaba en un lugar santo. Y luego el pastor dijo que sí, después él recibió al Señor. Y después lo dijo a Nehemías: llévale a su casa. Y qué bueno que ya consciente vino el día miércoles y dijo: ahora sí, quiero ser hijo de Dios. Hermanos, son oportunidades que Dios escoge, momentos oportunos para decirnos: yo estoy aquí yo he dado mi vida por ti. Entonces, y luego, ¿quiénes más tienen derecho? Aquellos que ya, ¿no?, han tomado el paso del bautismo. Después de recibir el por qué yo tengo que bautizarme, para qué tengo que bautizarme, entonces tengo derecho a recibir discipulado. Y recién consciente de mis actos digo: yo quiero bautizarme. Y el bautizar nos hace derecho a pertenecer a una denominación, para dentro de la denominación servir a Dios. Hermano, estamos llamados, el hombre ha sido creado para servir a Dios, no para hacerse servir. Jesucristo dijo: yo he venido a servir y no a hacerme servir. Y si nosotros nos hacemos partícipes, también tenemos derecho de servir a Dios, con los ministerios, ujieres, diáconos. Me alegro mucho que hay un área, hay hermanos que están dedicados a hacer evangelismo. Están predicando la palabra del Señor. Qué bueno. Hermano, dentro de la iglesia debe haber los 5 ministerios.
Jesús decía en Efesios, Él mismo constituyó a unos pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Sí, Él mismo levantó. Y a cada uno Dios ha dado dones especiales. Yo no soy tanto, no soy un evangelista, pero sí soy un maestro. Y como maestro soy un pastor. Y como pastor también soy un apóstol, un profeta. Hermanos, son ministerios con los cuales la iglesia del Señor tiene que ser fortalecido como pilares. Así que de una vez comencemos a trabajar en la viña del Señor. No digas soy joven, todavía no soy nada, gozaré todavía de la vida. Disfruta de la vida, pero amando a los demás. Hermano, qué lindo es esta vida. La vida de la juventud, la vida de la primavera, cuando el hombre y la mujer están todavía gozándose de esta vida que Dios nos da. Y cuando Él le dice, os doy vida en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? Gozarnos de la vida. No decir, ¿para qué sirve la vida? Yo ya no quiero esta vida. Claro, esa vida en alcohol, esa vida en drogadicción, esa vida en fornicación, eso no es vida, pues. De esta mundanidad en la cual hemos vivido, ahora estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, santificados, justificados, limpios. Qué lindo. Antes hemos vivido la vida en el mundo, y tú y yo también, pero ahora sí, por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué hermoso mensaje. Ahora sí, todo está preparado. Pero ¿qué quiere Dios para participar ahí? Isaías 1:18. Ven, dice el Señor. Ven, conversaremos, dialogaremos, hablaremos. ¿Cómo estás tú? Venid luego, dice Jehová. ¿Quién dice? El pastor Honorio, no. Yo solamente soy portavoz de la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que quiere Dios de ti y de mí. Así sí tenemos derecho a participar en la cena del Señor. Luego ya dijo también, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Pero ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará. El que oculta su pecado no prosperará. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que ser valientes. Los hijos de Dios, los discípulos de Dios, debemos de ser valientes. ¿Valientes para qué? Para enfrentarnos contra el enemigo. No solos, pero sí con nuestro Dios. Eso es valentía. Lucas capítulo 22, 15, también ya dio, pero dice, cuánto he querido el Señor Jesús, dice. Lucas 22.
cuánto he deseado, cuánto he querido, dice a sus discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. Tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y luego San Juan capítulo 6 dice también, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Hermano, eso es la importancia de la cena. Esto es el por qué nosotros celebramos, porque luego en Corintios nos dice: hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que ustedes participen, recuerden lo que yo hice por ustedes. El mandato de Dios es ser partícipes de la cena del Señor. Voy a suplicar. ¿Quién está? Vamos a tener un tiempo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a tener un tiempo en el cual podemos reconocer cómo estamos delante del Señor. Yo siempre digo cuando yo me encuentro con ustedes: ¿cómo están? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Estoy bien. Qué bueno. Pero hay una mentira en él. Si yo me siento un poquito más, digo: a ver, siéntate, conversaremos. ¿En verdad estás bien? Y recién viene sus preocupaciones y recién. Entonces Dios en su poder, Él es un Dios omnisciente, conoce todo. Conoce tus pensamientos y no podemos mentirle a Él. Al pastor sí podemos mentirle, pero a Él no. Entonces hoy vamos a tener ese tiempo de meditar y decir: Señor, perdona, límpiame, purifícame, santifícame, lávame, convierte este corazón que yo tengo en blanca lana, como tu promesa es esta. Vamos a tener ese tiempo entonces, por favor. Cuando los hermanos estén orando por este pan, que significa el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado, que fue partido, que fue torturado, maltratado solamente por nosotros. Y aquí el jugo de uva significa su preciosa sangre, que fue derramado en la cruz del Calvario. Si nosotros leemos su palabra o hemos visto algunos videos, hermano, hemos visto esa crueldad, ese maltrato, cómo Jesús ha sido maltratado. Hermanos, esto era para mí y para ti, no para Él.
Pero sin embargo Él cargó todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, papá, por tu amor incomparable y maravillado, Señor, papá, Señor, Padre Santo, por ese plan redentor, papá, Señor, en aquel día, Señor. Amado Padre, por enviar, Señor, a tu único Hijo, Señor, para que me pueda, Señor, salvar y salvar a cada uno de mis hermanos. Señor, amado Jesús, gracias por entregarte a ti mismo. Señor, Padre, como un manso cordero, Señor, fuiste, Señor, azotado, fuiste, Señor, Padre, insultado, escupido, papá. Gracias te doy, Padre Santo, por amarme tanto, Señor. También, Señor, papá, te doy gracias, Señor, por este pan, Señor, papá, que significa tu cuerpo, Señor, que por mí y por cada uno de mis hermanos ha sido molido, ha sido maltratado, papá. Señor, te doy gracias, Padre Santo, y maravillado, papá, de tu amor, de tu grandeza, papá. Gracias, amado Rey, maravilloso eres tú. Gracias, papá. Amén. Amado Dios, te damos gracias también, Señor, por esta copa, papá, que tenemos servido, Señor, esta mesa y hacernos partícipes, Señor, en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio tan inmenso, tan grande, Señor, que nosotros no podríamos entenderlo, pero por ese gran amor tuyo, Señor, para con toda la humanidad lo sufriste, Señor. Y aún, papá, derramado tu sangre preciosa y inocente por cada y uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Y esta tarde, Señor, bendice, Señor, esta mesa, esta copa, Señor, y que podamos, Señor, ser parte, tu pueblo, tus hijos, Señor, de tu mesa, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, papá. A su nombre, Gloria a y Dios. a su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor por siempre y para siempre. ¿Cómo no alabarte, mi Señor Jesús? Si fuiste llevado como un cordero al matadero, solo lo hiciste por amor a mí. Me redimiste y me justificaste. Pagaste por completo todo en aquella cruz. ¿Cómo no alabarte, Señor? Dijiste consumado es, pagado es por completo. Te alabamos, Señor. Ahí donde estás, concéntrate y agradece a tu Señor, quien te justificó, te perdonó. Te alabamos, Señor. Y consumado es, pagado es por completo. Consumado es, pagado es por completo. Él dio su vida por mí, el sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, el sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por tu salvación, Dios mío.
Gracias por rescatarnos. Gracias por libertarnos, Señor. Gracias por tu amor incomparable, Dios mío. Por ese amor infinito, Señor. Por ese amor incondicional. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor. ¿Cómo no alabarte? Cuán agradecidos estamos, Señor, por tanto amor inmerecido. Nos rescataste y nos redimiste. Te alabamos, Señor. Todos los días de mi vida no me cansaré de alabarte, porque estoy agradecido contigo. A su nombre, gloria a Dios, te alabamos, Señor. Consumado es, pagado es por completo. Consumado es, pagado es por completo. Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz. Él dio su vida por mí, sacrificio en la cruz. Cuán agradecido estoy, vivo agradecido contigo. Cántale ahí donde estás, agradece que hizo el Señor en tu vida, de dónde te rescató, de dónde te levantó. Agradecele, a Él solo le alabamos. Cántale a tu Señor, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra, te alabamos. Vivo agradecido por la obra que hiciste. Vivo agradecido por la obra que hiciste. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy. Yo soy un milagro de tu amor. 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 Vamos, cántale, cántale. Yo soy un milagro De tu amor, Yo soy un milagro de tu amor. Antes éramos destituidos de la gloria de Dios, mis amados hermanos. Antes no éramos del Señor, pero ahora tenemos que entender que ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos parte del Señor. ¿Por qué no levantar nuestras voces y decir: gracias, gracias, Señor, soy precio de tu sangre. Ahora mi vida es para ti, Señor. Yo soy un milagro de tu amor. 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 Gracias, Señor, gracias. Te damos gloria, te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre mío. Gloria a ti, Señor.
Qué hermosa canción. Yo soy un milagro de tu amor. Hermano, eso es lo más importante. No somos casualidad, somos un milagro del amor de Dios. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Hermanos, podemos servirnos, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, podemos servirnos. Y ahora tengamos un tiempo de decirle: gracias, Señor. Hermana Yandel. Agradeceremos, mis hermanos. Amado Dios maravilloso Jesucristo, tú eres un Dios tan grande, tú eres un Dios admirable, el que hace cosas grandes, maravillas, Señor. En esta hora, Padre, hemos recordado aquel día fuiste, papá, crucificado. Fuiste, Señor, torturado, bendito Dios. Uniste, Señor, maravilloso, papá. En nuestras culpas cargaste todo por nosotros, papá. De verdad, nosotros merecíamos allí morir. Pero Jesús, tú nos amaste tanto, a tus hijos, a la humanidad, Padre. Por eso, Señor, tus hijos en esta tarde están, pues, papá, agradecidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, somos precio de tu vida, precio de tu sangre somos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesucristo poderoso Dios. Seguiremos, Señor, recordando, Padre bendito, hasta que tú vuelvas, Señor Jesús. Maravilloso Dios, muchísimas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Agradecemos, papá, con estas palabras, Padre poderoso. Oramos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar 3 glorias a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Tomen asiento, por favor. Anunciamos. El sábado 4 de mayo tenemos bautismo. Somos una iglesia, vamos a estar juntos con la área castellano y nosotros. Hermano Grover, por favor. Ya preparar como iglesia estamos haciéndolos 3 veces al año. Abril, septiembre y diciembre. Muy bien. Quiero aprovechar este tiempo, hermano Grover, hermana Grisel. No estuve con ustedes.
Todo el tiempo estuvimos con ellos preparándolos, pero no estuve. El hombre propone, pero Dios dispone las cosas. ¿Sí? ¿Cuánto hubiera querido estar? Tuvimos un viaje a Iquitos, a una conferencia de pastores y líderes allá. Pero anticipadamente les dije no podía. Pero sin embargo, suplicamos al pastor Erasmo y me dijo que él estaba y que bueno. Auguro felicitaciones. Por ustedes van a ser así como todos, ¿no? Pero ven ustedes un futuro. Como Dios ha escogido a la sierva tuya, como Griselin te ha puesto a un varón de Dios. Entonces disfruten esta vida. Eso es disfrutar. Y eso es gozarnos de lo que es. Hermano, quiero que a través de ellos, que a través de cada matrimonio, sí, vean, hermano, que el matrimonio no es una carga más. No es algo que yo digo, ¿por qué, Señor? Yo estoy solo, feliz. Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Y luego creó a todos los animales, cada uno con su pareja. Pero luego se dio cuenta y dice, Dios, no está bien que el hombre esté solo. Lo haré una ayuda idónea. ¿Quién es esa ayuda idónea? Si el hombre hizo del polvo de la tierra, ¿de qué hizo la mujer? ¿No? De la costilla del varón. Y por consiguiente, ellas son, ¿qué cosa para nosotros? Nuestra costilla, nuestro amor, ¿no? Es aquello que hace parte de nuestra vida. Así que felicitaciones, pero me deben algo. Ese lechón. Comieron ustedes, pero no me sobraron nada. Pero también disfruté, ¿no? Pero sin embargo, qué lindo es. Qué lindo es la vida. Qué lindo es el amor. Felicitaciones. Muchas gracias, pastor. Amén, gloria al Señor y gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos permite ser parte también de su mesa y poder ser partícipes, de poder recordar lo que hizo nuestro Señor. Invito a nuestros hermanos sugieres que puedan pasar y a la parte de ofrendas y diezmos, en el cual también sé que nos proponemos en nuestros corazones de poder traer los diezmos y las ofrendas que el Señor en sí nos ha bendecido en la semana, en el trabajo y el fruto, el trabajo de las manos nuestras, el Señor nos bendice, ¿no? Aún la salud nos da y nosotros podemos traer, ¿no? Y lo vamos a entregar al Señor. Dice en 1 Corintios 16:2, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a su ingreso, conforme a lo que ha podido proveer el Señor. Y por agradecimiento nosotros lo traemos. Nos vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle lo que el Señor te ha bendecido y lo has traído, lo has separado y la casa del Señor y puedes traerlo al folí. Lo vamos a entregar a las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Día a día, Señor, sé que, papá, tú provees a nosotros, Señor, y nunca nos haces faltar de un alimento, de un pan, de qué servirnos, Señor. Y aún nos das salud, papá, para poder trabajar, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que esta tarde han traído, Señor, una parte de lo que les has bendecido, Señor, y han puesto, Señor, de todo su corazón, Señor, y lo estamos trayendo, Señor, y queremos entregártelas a ti, mi amado Dios. Gracias, Padre, y sé que, Señor, vas a derramar, Señor, bendición, Señor, aún, como dice tu palabra, papá, hasta que sobre y abunde, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, papá. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cantando los cánticos de alabanza, vamos a diezmar y ofrendar. Con mucha alegría y con mucho gozo. Cada uno de como Dios propuso en su corazón. No por necesidad ni por tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Te alabamos, Señor. Y todos los vamos a decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
caminando con Cristo y ganaremos la batalla. Aleluya. Cántale, cántale con alegría, mi amado hermano. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las luchas y en las pruebas sigo adelante. En las luchas y en las pruebas sigo adelante. Y cantando y danzando y venceremos a las pruebas. Y caminando y con Cristo y ganaremos la batalla. Y cantando y danzando venceremos a las pruebas. Caminando y con Cristo y ganaremos la batalla. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su bendito nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a entregar a las manos del Señor los diezmos y las ofrendas que hemos dado. Amado Padre, te damos, Señor, gracias, Señor, y agradecidos, papá. Traemos, Señor, estos diezmos y ofrendas, Señor. Y Padre, queremos entregártelas, Señor, en tus manos, Señor. Puedan ser limpiadas, puedan ser santificadas, purificadas, Señor. Y aún también, papá, destinadas, Señor, para que puedan, Señor, a ser abastecidas, Señor, aún las diferentes necesidades que hay, Señor, dentro de la iglesia, Señor. Tu papá, aún, Señor, dale la sabiduría, de entendimiento, Señor, a la parte administrativa, Señor, de esta casa, Señor, y aún, papá, tú sigas, Señor, bendiciendo a tu iglesia, mi amado Dios. Gracias, Padre, lo entregamos en tus manos y lo ponemos, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.